Pod In. Color para tu voz y emociones que crean historias. Te cuenten lo que te cuenten nunca va a ser suficiente hasta que lo tienes. Cuando lo tienes, obviamente te cambia el 100% de tu vida. Ese ajuste hormonal hace que tiendas a estar como deprimido, como tristón. Pero si ya se extiende más de un mes, pues sí es probable que sea una depre. Fue tan intenso, tan traumático, tan hermoso a la vez, ¿no? Porque no le quita la belleza también de recibir a tu bebé en los brazos y de transformar tu vida de forma tan profunda, pero no había ni la menor duda de que quisiera un segundo. Todos los consejos que te dan que no seguiste, después entiendes por qué te los dan, pero en el momento ni siquiera entiendes. O sea, hasta te enoja que te digan qué hacer, ¿no? De repente. 4 mujeres, 4 ciudades, 4 personalidades muy diferentes y muchos hijos. Ellas son Auro, Moncha, Dora y Luna. Y ustedes saben, yo siempre tenía un plan, estaba segura de cuál era mi siguiente paso. Hasta que tuve a mis hijos y ahí sí, dije, ay, mamacita. Dije, ay, mamacita. Dije, ay, mamacita. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Ay Mamacita. Estamos aquí otra vez, Aurora, Moncha y Luna, contentas de estar una vez más con todos ustedes. ¿Cómo están, amigas? Muy bien, ¿cómo están, chicas? Hola. ¿Cómo les va? Ya nos extrañábamos. Mucho. ¿Listas otra vez para grabar y para estar con ustedes un ratito y compartirles nuestras experiencias de vida? Nuestras vivencias y nuestras experiencias, exactamente. ¿Cómo están? Oigan, hoy quiero que toquemos un tema, continúa un poco de lo que veníamos hablando en el episodio pasado, pero quiero que me cuenten sobre su posparto. Ya hablamos de cómo nos embarazamos, de cómo fue el parto y demás, pero quiero que me cuenten más de su posparto y todo este rollo que es un tema muy, muy apasionante para nosotras las mujeres. Y quiero que empecemos con Moncha. ¿Cómo fue para ti el posparto? Mis 2 historias de posparto son muy diferentes. La primera, siento que sí la viví como en una desconexión muy grande con mi bebé y estuvo bien complicado como aceptarlo y asumir que no la estaba pasando bien. Y pues mi mamá no vivía aquí, entonces como que me aventé los últimos meses necesitándola mucho. Y ya cuando nació mi primer criatura, ya estaba aquí, pero me ayudaron mucho. O sea, como que yo no bañé a mi bebé, yo creo que hasta los 3 meses, no sé. O sea, de verdad tenía una desconexión. Bueno, no, 3 meses es mucho decir, pero las primeras semanas yo veía como alguien llegó a mi vida y no sentía yo esa real conexión que me habían platicado que tenías que sentir, ya sabes, entonces también me generaba mucha culpa. Pero bueno, al pasar del tiempo, no duermes. Hay una soledad ahí muy extraña en el posparto que la recuerdo. ¿Cómo? ¿Por qué crees que sentías que estabas desconectada? ¿Qué te faltaba? ¿O estabas asustada? ¿O estabas como conociendo el proceso de ser mamá? También yo creo que las expectativas que le pones, no sé. La verdad, no te sé decir. O sea, como que no sé si la desconexión entre la cesárea, no sé qué fue, pero me costó como que agarrarle la onda. Luego no pude nunca dormir cuando el bebé dormía, entonces estaba muy cansada. Al paso del tiempo, el no dormir, pues me generó ahí una depresión, no pude amamantar bien, como que siempre combiné fórmula con la lactancia, entonces nunca pude establecer bien la lactancia y eso me hacía sentir como que no era suficiente mujer, ya sabes, estuvo muy locochón, pero ahora lo veo a la distancia como igual los 2 partos que fueron tan distintos y veo mi historia con Teo y veo mi historia con Miquel, en donde con Miquel pues sí logré tener como que establecer una lactancia pues casi de 2 años, historias muy distintas. Lo veo y las 2 historias pasaron por algo y las abrazo y me encanta. Y bueno, del posparto, lo que sí les puedo aconsejar, chicas, tú que me escuchas, si estás pasando por un mal momento. Tú que me estás escuchando.
¿Sabes qué me faltó a mí? Yo creo que con el primero, informarme más. O sea, en esta idea de tengo que seguir trabajando hasta el último momento y después ya tener más tiempo después con mi bebé. Toda esa locura del primer bebé fue muy avasallador para mí. Avasallador, como se dice. Anotaba todo, cuántas veces le daba la mamila, de qué color hacía popó. O sea, tengo un diario de verdad de locura. Y con el segundo me relajé mucho en ese sentido. Además de esterilizar 10,000 mamilas, hacer una pañalera de 20 cambios, porque además no le caían bien las fórmulas y parecía el exorcista vomitando. ¿Quién es el que vomita, el exorcista? Sí, exorcista. Y con el segundo, que sí pude como establecer bien la lactancia, que ahorita les doy algunos tips, chicas, para las que quieran. Pues fue muy fácil porque solo cargas con el pañalito y con tu chichi bien armada y con la pashmina o con la ropa adecuada. O sea, la verdad es que es las dos historias buenas. Después con Teo, después de la terapia que tomé, la verdad es que ya me sentí mucho mejor, pero sí necesité terapia. Pensé que igual iba a necesitar unos chochos, pero ya no fue necesario. Pero bueno. Yo siento, Moncha, que en general el primer bebé llega y es mucho más complicado aceptarlo, en el sentido que el primero sí llega a romper tu rutina y tu vida. El segundo, ya como sea eres madre, ya hay una casa de niños, ya somos papás, ¿no? La pareja ya se volvió padres. El segundo ya entra mucho más fácil. Siento yo que en general. El primero sí es una cosa abrumadora. Y sí creo que todas las madres primerizas caemos en 1000 detalles un poco obsesivos, entre mucha información, poca información, y te cuenten lo que te cuenten, nunca va a ser suficiente hasta que lo tienes. Cuando lo tienes, obviamente te cambia el 100% de tu vida. Entonces, por eso el primer posparto creo que es mucho más profundo y más fuerte que el segundo. Y además, tú quita toda la historia que fue diferente entre uno y el otro, pues sí llegó mucho más tranquilo el segundo bebé. Sí, además regresas a trabajar muy pronto, o sea, el cansancio es muy grande. Claro, la cuestión de cómo te das cuenta aquí cómo te das cuenta que sí es una depresión postparto y que no nada más es estos primer mes, estos primeros días que todas tus hormonas, tu cuerpo, todo está al revésado. Exacto, como cuando te diste cuenta, Monch, que sí estabas en depresión postparto. Después de escuchar y de informarme que después de 15 días, o sea que como 15 días, un mes es normal, el baby blue famoso, ese ajuste hormonal hace que tiendas a estar como deprimido, como tristón, pero si ya se extiende más de un mes, pues sí es probable que sea una depre. Mi depre, yo más que decir la posparto, siento que me dio por no dormir bien. Yo siempre acostumbrada a dormir y como a mis 8, 9, hasta 10 horas diarias, pues sí, la verdad es que el sueño se ve súper afectado. Entonces, pues ya, me sentía fatal. Sí, no duermes y todo se mueve, todo se desacomoda, ¿no? Como la experiencia que tuvo Luna también en este sentido. Cuéntanos, Luna, ¿cómo te fue a ti? Justo eso yo creo que fue lo que a mí me detonó. Para mí fue el posparto, se me hizo durísimo. Yo ya no llegué a contar el segundo porque después del primero dije, aquí paré. Fue tan intenso, tan traumático, tan hermoso a la vez, ¿no? Porque no le quita la belleza también de recibir a tu bebé en los brazos y de transformar tu vida de forma tan profunda, pero yo creo que yo lo viví de una manera tan profunda que no había ni la menor duda de que quisiera un segundo. Era como, sí hubo aparte un trauma por esto que a mí me sucedió que se llama psicosis posparto. Y pues es muy delicado y a muchas mujeres les puede pasar, porque lo que sucede cuando no duermes es que también ya empieza tu cerebro a segregar líquidos para mantenerte alerta. Entonces también ya puedes empezar a estar como pájaro piedra, ¿no? Que todo te altera. O sea, tu sistema nervioso entra en tal estado de alerta y estás tan lleno de químicos por el cerebro
tratar de mantenerte despierta, más tu intensidad de querer cuidar a la almita pequeñita que tienes en los brazos y sentir que estás protegiendo, ¿no? Yo creo que todo ese estado de alerta te genera un estrés tremendo que al final no llegas a medir porque a la vez viene este lado opuesto donde tienes al bebé pegado a tu pecho y estás sintiendo el amor más grande del mundo. Entonces yo siento que te pierdes también en ese proceso por esta oposición de energía que existe, ¿no? Y entonces tú estás entregando tu alma entera a lo más hermoso que has tenido en tus brazos y te estás derritiendo, desviviendo, entonces no tienes un medidor de lo básico, ¿no? Pierdes la noción completa de si ya comiste, si ya dormiste, si ya tomaste agua, porque entras en este superhéroe mode que no llegas a medir, y siento que también es algo que el esposo te ve, pero estás en estado mamífero a todo lo que da, y también muchos esposos como que respetan así esa parte de pues está en su y es que tampoco permites mucho que te digan cosas. Siento que también estás como, bueno, por lo menos en mí, hablando de mi experiencia, yo entré como en el de yo tengo que saber qué hacer, ¿no? Y solo tenía mi instinto, no tenía tanta familia, tuve familia muy pocos días aquí. A mi mamá la tuve literal que regresar porque me estaba haciendo más daño sentir su juicio o sentirla cerca. Digo, la historia con mi mamá ya la platicaremos más, era amorosa a su manera, pero yo no estaba pudiendo con su presencia. Mi suegra amorosamente intentaba, pero cuando todos ya se van y yo me quedo con la niña, yo pierdo la noción de lo básico, y viene esto donde ya no cuidas y se cruza esa línea donde tú estás protegiendo al bebé, pero no te estás protegiendo a ti, por más que te dicen duerme cuando duerme el bebé. Yo nunca lo logré. Yo nunca quise dar una sola mamila, ¿no? En eso que decían que te vuelves un poco obsesivo con tus ideas, también creo que es ahí donde pierdes un poco el balance, porque sí nos podemos poner bien necias con ideales que tenemos, y aunque nos informemos, nos cerramos, como que siento que te cierras a las posibilidades que están frente a ti por tener una idea muy fija. Y a mí lo que me pasó fue psicosis posparto. Dejé de repente de carburar bien por tantas noches sin dormir. Fue más o menos como a un mes. Lo que me llevó al límite total fue que me dijeron que Mía tenía cadera congénita, que es algo que yo tuve, y eso me llevó como a muchas regresiones. Yo seguía en un proceso también bien como que bien profundo, de mucha regresión, de muchas señales, de tocar mi infancia, de tocar heridas de mi infancia. O sea, sí me metí en una parte también muy profunda de mi alma al parir, como muchas les ha pasado, ¿no? Y el posparto se me iba alargando, pasó un mes y yo traía mucha limpieza álmica también. Y en esta... Cuéntame un poquito más a detalle, ¿qué quieres decir tus regresiones? O sea, ¿realmente te lograbas sentir tú de niña? ¿Te acordabas? Sí. ¿Cómo es eso? A mí no me pasó. A mí me pasó fuertísimo porque yo, hace cuenta, desde que ella nació, de hecho, desde que ella nació, yo sentía como mi tercer ojo, digo que son ya muchas señales que yo tenía con ella a nivel energético. Yo sentía mi tercer ojo conectado como con su tercer ojo, ¿no? Luego sentí en el hospital cuando me la entregan y me dicen que tiene la bilirrubina alta. Ahí tuve toda una regresión como a mi cuna, y jamás en la vida había llorado como lloré esa noche del parto. O sea, jamás en la vida, porque tuve muchas, y me pongo emocional porque tuve muchas imágenes de yo en la cuna y que no venían por mí. Y fue mi mamá desinformada dejándome con las nanas, y yo sí recuerdo los cuartos oscuros. Y sí recuerdo que había como un abandono, ¿no? Y no recuerdo solo, no recuerdo que no lactamos, o sea, mi mamá no me dio leche. Entonces yo también, cuando tengo a mí en mis brazos y empiezo a vivir todas estas imágenes de mi infancia, emociones de abandono tan cabrón, o sea, tan profundo, porque yo sabía que había habido un abandono de parte de mi mamá por su desinformación y porque así se usaba antes dejar con las nanas,
pero yo sí sentía una separación muy fuerte que yo quise transformar cuando tuve a mí en los brazos, y por eso me puse como vaca de a mí no me tocan a mi bebé, a mí me la traen a la chichi, yo no le doy una fórmula, yo no me duermo, nadie más nadie más puede con esto porque yo estoy aquí para ella y yo no le voy a generar esa herida que a mí se me generó. Y dicen por ahí una frase que amo, que crías a tus hijos a través de tus heridas, y yo a través de esa herida que yo tenía, la protegía día y noche sin cuidar lo básico. Hasta perderte tú, ¿no? O sea, ¿cómo te recuperas de estarte perdida tú en el brote así? Me perdí en el posparto, me perdí en tratar, lo estaba haciendo muy bien también, pero no cuidé lo básico y eso me llevó a un límite. Entonces lo mío no fue como Moncha de depresión, porque yo estaba más bien hundida así como en mis olas de regresiones, sintiendo mi infancia, la mecía, cantaba canciones de cuna que no sé ni de dónde salían porque yo no tenía esos. ¿No les pasaba que a veces sentían, alivianando un poco la intensidad de lo que estamos platicando, no les pasaba que decían a sus hijos y se acordaban de cancioncitas o cosas que les habían enseñado a ustedes? Sí. No, yo no tenía muchas de esas, entonces yo me ponía a cantar mantras y ponía mis ohms y mis ondas, ¿no? Entonces yo me hacía mucho la cadera en infinito y yo me metí como a arrullar a mi manera y me perdí en el abismo del parto hasta que de repente ya no reconocía. Fue un día en especial que ya no reconocí en dónde estaba, qué estaba pasando, y fue muy duro. O sea, tuvimos que hablar a emergencias y de ahí me llevaron al hospital. No reconocía dónde estaba, no sabía qué día era, cuándo era, cuántos años tenía, no reconocía a nadie. Estaba muy, muy, muy metida en todos estos químicos líquidos que ya había generado mi cerebro. Y se tardaron más o menos 2 días en regresarme y me pusieron literal a dormir. Y lo que diagnosticaron fue que venía sleep deprived, ¿no? Que es la falta del sueño. Claro. O sea, venía ya, o sea, exhausta. Entonces, tú ya tenías como antecedentes, ¿no? Yo tenía, o sea, sí, esto. Sí, pero no, es que el no dormir te desconecta a todo. Sí, te desconecta. No dormir fue lo que me decía el doctor. O sea, sí había tenido ansiedad antes, pero al final este paso nunca había sido, o sea, nunca se había generado si no había como un consumo de alcohol o algo, ¿me entiendes? Que te detonara. Aquí lo que me detonó fue la privación del sueño. Y eso fue lo que ayudó a entrar en un estado de este tamaño sin algún estupefaciente o sin algún, ¿me entiendes? Algún, no sé, algún alcohol, alguna droga, algún nada. Aquí fue directo, tus mismos químicos de tu cerebro por no dormir me generan entrar a este puente y sí me pusieron a dormir. Y lo que me explicaba el doctor es que muchísimas mujeres viven, si no es psicosis posparto, es depresión posparto, y al final lo que decías, Moncha, porque la depresión también puede ser generada totalmente por el no cuidar el descanso, sí, porque nos pasa a diario, ¿no? O sea, no tenemos que estar en el posparto. Si no estás durmiendo, pues ya ves todo más negro y ya estás más de malas y todo se ve triste, y si te duermes chingón, te levantas y eres otra, porque cuidar lo básico yo creo que fue lo que yo no cuidé. Y fue lo que hizo que también mi posparto se volviera tan intenso, porque estaba a flor de piel todos los días con ella, con una sobreprotección también de quería verla respirar. Entonces fue hermoso, pero fue tremendo. Y si yo volviera el tiempo atrás, yo creo que sí haría eso que te dicen de, güey, descansa cuando ellos descansen y que te valga madres la casa. Yo me ponía a limpiar, güey. O sea, ¿qué hacían ustedes? Claro, todos los consejos que te dan, que no seguiste, después entiendes por qué te los dan, pero en el momento ni siquiera entiendes. O sea, hasta te enoja que te digan qué hacer, ¿no? De repente. ¿Cómo duérmete cuando él se duerme? Ajá, y dices, qué fácil. Pero yo me acuerdo que yo no lo lograba. Yo no lo lograba. Sí, o sea, yo de verdad trataba de dormir y yo no podía dormirme. O sea, siempre habían tantas cosas que hacer. Pero ahora si lo vuelves a hacer, como que crees que lo vas a hacer mejor y quién sabe.
porque yo intenté corregir tantas cosas que hice mal en el primer embarazo, con el primer hijo, y en el segundo salió igual o peor, o sea, no, ni siquiera lo puedes Salen cosas nuevas. Sí, salen otras cosas, entonces ya no hay como la oportunidad de Resarcir tus errores, corregirlos, ¿no? Para ti, Auro, fue mucho más leve, ¿no? No tienes como una depresión posparto intensa que te recuerdes que haya sido muy difícil, ¿o cómo lo viviste tú? Pues sí, o sea, creo que no lo viví fácil con ninguno de mis dos hijos. Creo que los primeros meses para mí sí son como, sí, o sea, ¿cómo se llama dulce amargo? O sea, como que sí, qué bonito, pero, o sea, con Juanpa, que fue el primero, yo nada más decía, tenía como un nervio que se despertara para comer, porque era un dolor lo que yo sentía, un dolor, recuerdo como frío, tal, y luego a mis dos hijos les da como reflujo los primeros 3 meses, entonces lloran mucho, tenemos que dormir con ellos casi sentados. Entonces son noches muy largas sí, también, o sea, de no dormir, pero dormir incómodos, ¿no? El tiempo que te queda. Pero con Juanpa, que es el primero, entonces no te la sabes. Entonces yo me acuerdo que lloraba, entonces lo llevaba a Memo y sentado y tal, y parado. Entonces ya no sabíamos si era hambre, si era el reflujo, si es que ya habían pasado 2 horas y otra vez era hambre. Y entonces me acuerdo de ir a meterme al baño y decir, ¿para qué lo saqué de mi panza? O sea, ¿cómo me lo vuelvo a meter para ya no oír este llanto porque me está volviendo loco? O sea, claro, es un llanto que te taladra. Pero, o sea, decía, ¿cómo lo vuelvo a meter? O sea, imagínate que sí lo quería meter otra vez a mi panza y decir, aquí ya está todo bien porque acá afuera está too much. O sea, ¿qué onda? Sí, yo me acuerdo que volteaba a ver la cuna en las noches y decía, es real, ¿qué hice? O sea, tenía como la esperanza de despertar en la noche y decir, ay, todo fue un sueño y no hay nadie que cuidar y vuélvete a dormir. Y yo me asomaba hacia la cunita, echaba el ojito y decía, no manches, si está ahí el bebé, no manches, si es real, no manches, si lo tengo que cuidar. O sea, sí es un estrés como súper fuerte. Y escucha su llantito hasta cuando me metí a bañar, el eco que hacía la regadera era como el mismo tonito que su llanto, y entonces me metía con el estrés de ya está llorando, ya no sé qué, y escucha su llanto en todas partes y una angustia. Además horrible. De ese baño, ¿sí recuerdan ese primer baño que te metes a bañar sin tu panza? Porque ya al final tienes una panza hermosa, ¿no? Dura así. Te metes a bañar y traes una panza totalmente de embarazo, pero súper aguada. Sí. Una guango que te duele. No, a mí me dolía demasiado. Sí. Cargadas de leche, a mí me tocaba el agua y me un dolor. O sea, no podía con ese primer baño. Yo decía, ¿qué es esto? ¿A qué estoy bañando? O sea, desconozco al 100% esta persona que está aquí. Oye, ¿y qué tal la primera ida al baño? Por favor, díganme esa. Yo dije, güey, nadie me dijo, o sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, fue en el hospital y yo tuve parto natural, pero es que agarraba así la pared y yo decía, güey, o sea, ya más vulnerable no puedes estar. Mi esposo viéndome así enfrente, casi echándome porras, y yo, güey, o sea, ya, ¿qué es esto? O sea, no puede ser que nadie te avisó que la primera ida al baño es la cosa más vulnerable que pueda pasar. O sea, ya después de que te cosieron, te hicieron, ya todo lo que viviste encima de todo, siéntate al baño. ¿No se acuerdan de eso? ¿No les pasó? Sí, no. Yo tuve solo cesáreas, entonces no. Ay, no sabes. A mí fue pararte, ponerte de pie. La primera vez que me puse de pie con la cesárea, sentí que la matriz se me fue al piso. O sea, así me agarré de mi esposo de, ¿qué es esto? O sea, nunca me voy a poder parar. Y el otro, no, sí, y te hacen así de, órale, camina. Y yo, ¿qué es este dolor? O sea, no. Y aparte ya perdida de dignidad. ¿Sí aplicaron el poner el dedito a la nariz para ver si seguían respirando? Sí. Todas esas. 1900 veces, güey. No, yo no dormía. ¿Creen que no nos contaron todo cómo era? O sea, ¿creen que nos faltó saber a lo que nos íbamos a enfrentar? Porque yo de pronto porque yo sí me cuestioné, ¿por qué nadie me dijo que podía sentir eso? O sea, ¿por qué todo el mundo dice que cuando ves al bebé te quieres morir de amor y es lo mejor que o sea, a ver, por supuesto que a los días y es lo mejor que me ha pasado en la vida y los amo, pero no tiene pero nada realmente que ver. Ese choque de no estoy sintiendo lo que me habían dicho. Sí, yo creo que tampoco está fácil, como que por más que te cuenten o por más que te puedan decir algo, no hay manera de entenderlo ni de dimensionar hasta que lo vives, ¿no?
Yo sé, pero sí hay cosas que nos podríamos decir las mujeres. Sí hay cosas que tendríamos que decir. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué dirías tú, Al? Como el código, yo siento que es un código, güey, como que ya ves a la que parió y tú de chingale, ahí se viene y no le dices tanto. Pero es muy difícil, a todas nos va diferente, entonces no le puedes decir. Sí está difícil, porque imagínate que alguien me dice a mí, bueno, agárrate, porque en una de esas vas a estar súper desconectada de tu bebé, ¿no? Y entonces yo ya voy con la Sí. Pero, y además no a todas les pasa lo mismo. Sí, no, eso es un código, no les puedes decir. Porque además ya en mi segunda historia es así de, Dios mío, ¿qué es esto? Los amo idéntico, pero eran momentos distintos de mi vida, ¿sabes? Nada más que sí fue con el segundo qué cosita más hermosa, y yo estaba feliz y además de que había logrado tenerlo vaginal para poder cuidar bien al primero, o sea, como que sí la información, sí el hecho de que ya tenías cosas mucho más avanzadas, me hizo disfrutar más el segundo, aunque sean historias muy distintas. O sea, ya a los dos, ya con el segundo. En el primero ya sobrevivió contigo, ya te sientes capaz de tener otro hijo, porque el primero ya está vivo, o sea, ya. Sí, y después de tomar la terapia y de decir, a ver, estoy alimentando a mi bebé, a ver, lo estoy haciendo, como que salí de esa terapia, no sé a qué número, no sé qué sesión fue, pero salí mucho más liberada, como con el compromiso de ya pasarla bien, ¿sabes? Como de, a ver, tengo esta cosita hermosa, voy a disfrutar, ¿sabes? Voy a pedir ayuda, voy a hacer las cosas distinto. Entonces me cayó muy bien esa terapia. Gracias, amiga. ¿Te acuerdas? Que tú me ayudaste muchísimo a descubrir mis emociones, que estaba además desconectada con mis emociones. Gracias a las netas divinas fue, porque entonces yo llego y le digo, mira, Moncha, tal vez tú estás triste, pero te voy a contar porque es una depresión postparto según las netas. Entonces, a ver, se siente esto y sientes que no lo puedes cuidar y sientes que igual tu hijo está en peligro contigo y sientes tal. Me quedo viendo a Moncha con cara de sí, ok, y entonces le digo, o sea, no es, ¿no? Y voltea y me dice, es exactamente lo que siento todos los días. Y fue como, no, güey, entonces claro que estás sufriendo. Pero además, la culpa de decirle a los demás de que no la estás pasando bien cuando acabas de tener una cosita hermosa, acaba de llegar a la persona que más vas a amar en tu vida y que no le estés pasando bien. No, la única manera que yo sobreviví fue escribiendo. Yo de verdad, yo sentía que nadie me entendía, que nadie, o sea, que no había manera de explicarlo. No, me tuve que poner a escribir. De verdad les digo, tengo creo que, no sé, 650 notas de esos episodios nocturnos donde neta no entendía, y fue donde entendí la sombra de la maternidad de la que nada se habla, de la que poco se habla, y por eso estos espacios. Y creo que aunque tengas ayuda y estés acompañada, sí hay una parte del posparto que lo vives muy sola. ¿No lo sintieron muy, así? Muy. Es que puedes estar acompañada y... Yo juré que para mí el posparto, o sea, como que no lo identifiqué. Pero después a la distancia me di cuenta que el primer año viví como con una piedra en los hombros cargando, como estresada por todo y preocupada por todo. Y además me dio parálisis facial como a los 8 meses de mi hijo, que también todo el tiempo minimicé pensando, oye, si eso no era estrés y depresión postparto y todo lo que para mí la maternidad al principio fue muy difícil como entenderla, como me costó muchísimo trabajo, y todo el tiempo, o sea, si en el momento me hubiera dado cuenta, oye, estás deprimida postparto, oye, necesitas ayuda, como que nunca busqué ayuda, como que fue de yo puedo y voy a seguir, y eso ya soy mamá y lo tengo que lograr, y pues este es el camino, y si todo el mundo puede, yo puedo. Pero en ese momento no atendí mis estreses, mis preocupaciones y demás, porque pensé que todo era normal y que todo estaba bien. Y ahora que lo veo a la distancia digo, no manches, sí la pasé muy mal, sí me dio la parálisis, sí estaba en estrés, sí no tenía ni idea, sí tenía miedo, sí quería salir corriendo, y lo minimizas, güey. Entonces creo que no hay que minimizar cómo te sientes, porque ni por culpa ni por sentir. A mí me costó mucho trabajo embarazarme, fue in vitro, entonces como decir, esto está muy difícil, esto no, o sea, era como
pecado porque, bueno, tú quisiste, bueno, tuviste la bendición, bueno, pegó, o sea, ahora agradécelo para toda la vida, y como que no te sientes con ese derecho de poder quejarte, de poder sentirte mal, de poder necesitar ayuda, de poder gritar, hey, no puedo, me siento sola, esto está muy duro, esto está muy difícil, no sé qué está pasando. Y creo que sí es importante que las que están pasando por esto sepan que es normal y que Tengo pasa miedo. y que no lo minimicen. Y es que la desinformación que hay, o sea, el que nadie te diga esta sombra de la maternidad, yo creo que es durísimo. Yo de verdad escribiendo fue como pude, y ahí fue cuando hice mi blog de Madre Luna, y eso me salvó mi escribir, porque de verdad me puse a escribir muy, muy poéticamente de la sombra, porque no deja de ser poético y hermoso estar en estas sombras, pero es un camino de mucha soledad acompañada, porque tienes al bebé ahí, entonces es como una soledad acompañada con el amor más grande que has vivido en tu vida. Entonces es un poco extraño porque te confundes, es como, ¿cómo puedo estar sintiendo esto? Entonces lo apagas porque crees que el decir que te sientes sola o que está muy cabrón perder la intimidad con tu marido por tantos meses, el estar sleep deprived, el que no descanses, no comas, no esto, y no lo decimos por estos tabús que existen tan de tantos años, que creo que ya es momento de abrir más espacios como estos, donde podamos compartir nuestras historias también y decir todo lo sombrío, que no quita lo hermoso de la maternidad, pero hay mucha sombra. Lo otro, claro. Luna, nada más dime una cosita. ¿No volviste a tener ningún otro episodio de estos? ¿Fue el único? No, en el posparto, o sea, después, o sea, ya hace no tanto tiempo fue con cafeína, pero eso ya, la cafeína me estaba generando muchísima ansiedad, pero esa ya es otra historia que podemos hablar en hábitos. Pero el posparto total no fue ese grave, y me pusieron a dormir, y de ahí divinos, me cuidaron la leche, cabrón, no me medicaron nada, me hicieron miles de estudios, no diagnosticaron nada adicional. De hecho, no me medicaron, me dieron unas pastillas para dormir que las dejé en 543, o sea, salí del hospital y las quise dejar muy rápido. Estaba mi suegro aquí, estaba mi suegra, mi esposo, me acuerdo que eran las Olimpiadas, nos sentábamos ahí a platicar. Lo recuerdo como algo muy delicado, de verdad fue tremendamente delicado. Fui regresando muy bien, de hecho regresé estando en el hospital, logré regresar a la razón, pero aquí son muy delicados también con esos temas, entonces fue algo bien cabrón. O sea, más recuerdo, aparte esos 2-3 días que estuve sin mi hija, hace cuenta que me la habían quitado de los brazos y yo sentía que moría sin ella. Fue algo muy duro, y esos pequeños momentos donde te quitan a tu bebé, que nadie habla lo vulnerable que está una mamá. Se la llevaron por lo de la bilirrubina en el hospital y yo sentía que se la llevaban a la montaña. Entonces yo la quería de regreso en mi pecho, o sea, yo decía, ¿qué hace ahí en una incubadora? O sea, ese sufrimiento que yo tenía de siquiera separarla unos centímetros, siento que esa parte mamífera nadie nos las dice. No solo es lo vulnerable que está tu cuerpo, el haber parido, el haber tenido estos partos tan extremos o tan hermosamente intensos, que tienen tanta sombra y tanta luz a la vez, que te confunde la belleza y la oscuridad de todo, que aparte de todo, todos estos momentos donde tú solita en tu estado mamífero vas ahí defendiéndote y saliendo del cómo amamantar, del aprender. Entonces sí entras como en esta parte muy mamífera, ¿no? Yo me fui estabilizando con el paso de los meses. La verdad es que no hubo ningún otro episodio. De ahí, como sí la diagnosticaron con la cadera congénita, Mía no pudo caminar hasta el primer año, 3 meses. Entonces me tocó de repente irme balanceando en chinga, y mi esposo se iba a trabajar y pues trépatela encima, porque la niña, aparte de que era un bebecito, después no podía caminar. Entonces me tocó entrar en 1 año, 3 meses de cargarla y cargarla y cargarla. Entonces yo sentía que mi posparto se alargaba y se alargaba, pero no hubo más. Pero ya tranquila, pero también viviéndolo ya más tranquila. Corazón, a ti que nos escuchas, no te queremos espantar, ¿eh? Solamente que sepas que aquí estamos para ti. Cuéntenos sus historias. Sí, oigan, pues ya se nos acabó el tiempo en este episodio. Escríbanos sus historias, cuéntenos a ustedes cómo les fue en el posparto. Síganos en nuestras redes sociales. Ya tenemos Instagram, búsquenos como Ay Mamacita Podcast.
AY Mamacita, con C, por favor, podcast. Y síganos para que nos cuenten ustedes. Nos encantaría escuchar sus historias. Las historias de cada una es diferente y todas son apasionantes. Amigas, gracias por el día de hoy, por todo lo que nos cuentan. Gracias, amigas. Nos vemos en el próximo episodio. Las quiero. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Te cuenten lo que te cuenten nunca va a ser suficiente hasta que lo tienes. Cuando lo tienes, obviamente te cambia el 100% de tu vida. Ese ajuste hormonal hace que tiendas a estar como deprimido, como tristón, pero si ya se extiende más de un mes, pues sí es probable que sea una depre. Fue tan intenso, tan traumático, tan hermoso a la vez, ¿no? Porque no le quita la belleza también de recibir a tu bebé en los brazos y de transformar tu vida de forma tan profunda, pero no había ni la menor duda de que quisiera un segundo. Todos los consejos que te dan que no seguiste, después entiendes por qué te los dan, pero en el momento ni siquiera entiendes. O sea, hasta te enoja que te digan qué hacer, ¿no? De repente. 4 mujeres, 4 ciudades, 4 personalidades muy diferentes y muchos hijos. Ellas son Auro, Moncha, Dora y Luna. Y ustedes saben, yo siempre tenía un plan, estaba segura de cuál era mi siguiente paso. Hasta que tuve a mis hijos y ahí sí, dije, ay, mamacita, mamacita, mamacita. Dije, ay, mamacita. Dije, ay, mamacita. Pod In. Color para tu voz y emociones que crean historias.